Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Kaylin Uceda y en este video vamos a hacer la asignación número 36. Bueno, veamos qué nos dice el enunciado. Dice, decida si existe o no un punto alfa mayor que 0, tal que si la curva y igual a x al cuadrado definida para x que pertenece al intervalo de 0 a alfa, se rota con respecto al eje x, el volumen del sólido obtenido es la misma que si se gira con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener una curva, esta es una cuadrática, del intervalo de 0 a alfa. Vamos a rotarlo con respecto al eje X y luego lo vamos a rotar con respecto al eje Y. Y vamos a ver si existe la posibilidad de que el volumen del sólido que se forma en algún momento sea la misma, que si se gira con respecto al eje Y. Entonces vamos a ver un poco la representación gráfica. Veamos que acá lo estamos rotando con respecto al eje X. Entonces acá tenemos nuestra curva cuadrática, acá tenemos de 0 a alfa, y como es cuadrática, ¿verdad? La imagen de alfa va a ser alfa cuadrado. Nos queda como un embudo. Ahora veamos si lo rotamos con respecto al eje Y. Entonces vean que igual tenemos nuestra curva cuadrática de 0 a alfa, donde la imagen de alfa es alfa cuadrado. Y al hacer esta rotación nos queda como una copa o como un tazón. Entonces vean que acá está de 0 a alfa y acá igual de 0 a alfa. Ese alfa es el que vamos a ver si existe de forma que el volumen de estos dos sólidos sea la misma. Entonces veamos qué pasa y qué es lo que debemos hacer. Bueno, recordemos que el volumen lo sacamos como la integral de a a b de la función de área de x. Entonces vean que a va a ser en este caso 0 y b va a ser en este caso alfa, cuando lo rotamos con respecto al eje x. Pero si lo rotamos con respecto al eje y, entonces más bien sería de 0 hasta alfa cuadrado, ¿verdad? Ahora veamos, ¿quién es este AX? Para cuando lo rotamos con respecto al eje X, nos queda de esta forma, pi por el radio al cuadrado. Y el radio al cuadrado, en este caso nuestro R va a ser X al cuadrado. Y haciendo potencia de una potencia nos va a quedar pi por X a la 4. Ahora veamos cuando lo rotamos con respecto al eje Y. Nos va a quedar pi por el radio al cuadrado, pero en este caso, vean que y es igual a x al cuadrado, entonces x es igual a y, raíz de y, perdón, y nos va a quedar que este exponente 2 va a cancelar la raíz y nos va a quedar pi por y. Entonces veamos cuando lo rotamos con respecto al eje x. Tenemos que encontrar esta integral. Entonces podemos sacar nuestra constante pi de la integral. Y ahora, ¿cómo calculamos esta integral de 0 a alfa de x a la 4 de x? Bueno, recordemos que tenemos este resultado, que nuestro exponente en este caso, es de 4. Entonces vamos a tomar nuestro exponente y le sumamos 1. Y lo dividimos entre nuestro exponente y le sumamos 1. Entonces nos va a quedar pi multiplicando a x a la 4 más 1 dividido entre 4 más 1 evaluado desde 0 hasta alfa. Ahora sumando los exponentes nos va a quedar pi por x a la 5 entre 5 evaluado desde 0 hasta alfa. Bueno, evaluamos el superior y luego
le restamos el inferior. Entonces aquí donde era x, evaluamos alfa, y acá donde era x, evaluamos 0. Ahora esto nos va a quedar que es 0, y nos queda de esta forma. Entonces vamos a obtener que tenemos pi por alfa a la 5 entre 5. Entonces ese va a ser nuestro volumen en términos de alfa cuando lo rotamos con respecto al eje X. Ahora vamos a ver cuándo lo rotamos con respecto al eje Y. Bueno, tenemos que calcular esta integral. Podemos sacar nuestra constante pi de igual forma. También, en este caso, recordando este resultado, este es de grado 1, entonces le vamos a sumar 1 y lo dividimos entre 1 más 1. Entonces nos va a quedar pi multiplicando a y, 1 más 1 entre 1 más 1, evaluado desde 0 hasta alfa al cuadrado. Resolviendo, sumando estos exponentes y el denominador, ¿verdad? Nos va a quedar pi por y al cuadrado dividido entre 2, evaluado desde 0 hasta alfa al cuadrado. De igual forma, ahora vamos a evaluar los extremos. Al superior le restamos el inferior y nos queda de la siguiente forma. Acá donde era y al cuadrado, evaluamos alfa al cuadrado. Y acá donde era y al cuadrado, nos va a quedar 0 al cuadrado. Resolviendo la potencia de una potencia, nos va a quedar pi por alfa a la 4 dividido entre 2 menos 0. Y esto es pi por alfa a la 4 dividido entre 2. Este es el resultado en términos de alfa de nuestro volumen cuando lo rotamos con respecto al eje Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Queremos ver en qué momento el volumen de ambos sólidos es igual, es el mismo, y si es posible. Entonces veamos. Vamos a igualar nuestros volúmenes. Entonces, el volumen cuando lo rotamos con respecto al eje X nos dio esto. Y el volumen cuando lo rotamos con respecto al eje Y nos dio esta expresión de acá. Entonces ahora vamos a resolver esa ecuación. Multiplicando en cruz, como normalmente decimos, nos va a quedar 2pi por alfa a la 5 igualado a 5pi por alfa a la 4. Restemos a ambos lados esta expresión y nos va a quedar 2pi por alfa a la 5 menos 5pi por alfa a la 4 igual a 0. Ahora, bueno, factoricemos y nos va a quedar pi por alfa a la 4 multiplicando a 2 alfa menos 5, todo esto igual a 0. Entonces tenemos nuestro teorema, ¿verdad? Que si están igualados a 0, alguno de los dos es 0. Entonces, vamos a tener que o alfa a la 4 es igual a 0, o 2 alfa menos 5 es igual a 0. De este primero, bueno, alfa sería igual a 0, pero esta opción no es válida, porque nosotros andamos buscando un alfa mayor estricto que 0. Entonces esta opción, esta respuesta la descartamos. Entonces, bueno, vamos a verificar cuánto nos da esta. Y bueno, nos va a quedar que alfa es igual a 5 medios. Acá pasamos a restar, a sumar 5, ¿verdad? Sumamos 5 a ambos lados, y luego dividimos por 2 y nos queda que alfa es igual a 5 medios. Entonces, bueno, la pregunta nos decida si existe o no un punto alfa mayor que 0. Bueno, sí existe. Y casualmente es cuando alfa es igual a 5 medios. Espero que me hayan entendido, muchachos, y muchas gracias por su atención.